Los terremotos son fenómenos naturales que han cobrado la vida de millones de personas. ¿Qué es lo que lo origina? El lento movimiento del manto terrestre provoca tensiones en las placas de la corteza. La energía elástica acumulada por la deformación de la corteza puede liberarse y transmitirse en forma de ondas por el interior del planeta, dando origen a los terremotos. ¿Qué tiene que ver los terremotos con la física? 1. El estudio de la propagación de las ondas sísmicas por el interior de la Tierra a fin de conocer su estructura interna. 2. El estudio de las causas que dan origen a los temblores. 3. La prevención de daño. La sismología incluye, entre otros fenómenos, el estudio de maremotos y marejadas asociadas, tsunamis, y vibraciones previas a erupciones volcánicas. En general los terremotos se originan en los límites de placas tectónicas y son producto de la acumulación de tensiones por interacciones entre dos o más placas. Estos son los 5 terremotos más fuertes del mundo. Número 5. El megaterremoto de Valdivia de 1960, conocido también como el Gran Terremoto de Chile, fue un sismo ocurrido el domingo 22 de mayo de 1960 a las 15:11 hora local. Su epicentro se localizó en las cercanías de Lumaco, provincia de Malleco, región de la Araucanía, y tuvo una magnitud de 9,5, siendo así el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Junto con el evento principal, se produjo una serie de movimientos telúricos de importancia entre el 21 de mayo y el 6 de junio que afectó a gran parte del sur de Chile. El sismo fue percibido en distintos puntos del planeta y produjo tanto un maremoto, que afectó a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, como Hawái y Japón, como la erupción del volcán Puyehue que cubrió de cenizas el lago homónimo. Se estima que esta catástrofe natural costó la vida de entre 16.554 y 20.005 personas, y dejó damnificados a más de 2 millones. Número 4. El terremoto de Alaska de 1964, también llamado el Gran Terremoto de Alaska, fue un sismo ocurrido el 27 de marzo de 1964 a las 17:36, tiempo estándar de Alaska. Su epicentro se localizó a 10 kilómetros al este del fiordo College, es decir, a 90 kilómetros al oeste de Valdez y a 120 kilómetros al este de Anchorage. Tuvo una magnitud de 9,2 MW y una duración de unos 4,5 minutos. Es considerado el terremoto más poderoso registrado en Norteamérica, y el segundo más fuerte en la historia de la humanidad. Generó el segundo tsunami más devastador de la historia. La altura de ola máxima registrada fue de 67 metros en la ensenada de Valdez. Este gran terremoto y posterior tsunami causaron la muerte de 139 personas, 124 tsunami, terremoto 15.2.3 y causó alrededor de 311 millones en pérdidas materiales. Este gran terremoto se sintió en una amplia área de Alaska y en partes del oeste del territorio Yukon y Columbia Británica, Canadá. Número 3. El terremoto del Océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamán, fue un terremoto submarino que ocurrió a las 00:58 UTC, o 7:58 en el tiempo local de la región del domingo 26 de diciembre de 2004, 21:58 hora costa del Pacífico Oeste del sábado 25 de diciembre de 2004, con epicentro en la costa de Aonang, Indonesia. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando a una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sureste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275.000, sin contar a los millares de personas desaparecidas. El desastre es conocido en Asia y en los medios internacionales como el tsunami asiático. Se le llama Boxing Tsunami en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, y el Reino Unido, porque ocurrió en el Boxing Day, puesto que el 26 de diciembre es el día de fiesta llamado así en esos países.
El tsunami ocurrió exactamente un año después del terremoto de 2003 que devastó la ciudad iraní meridional de Van y exactamente 2 años antes del terremoto de Enchun de 2006. Número 2. El terremoto y tsunami de Japón de 2011, denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku de 2011, Tohoku Chiyoda Yoki Jisin 5, o Gran Terremoto de Japón Oriental, Higashi-nyon Daishinsai, del 11 de marzo, fue un terremoto de magnitud 9,0 MW16 que creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros. El terremoto ocurrió a las 14:46 minutos, 23 segundos hora local, 5:46 minutos, 23 segundos UTC, del viernes 11 de marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón, a una profundidad de 32 kilómetros. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos según los sismólogos. El USGS explicó que el terremoto ocurrió a causa de un desplazamiento en proximidades de la zona de la interfase entre placas de subducción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. En la latitud en que ocurrió este terremoto, la placa del Pacífico se desplaza en dirección oeste con respecto a la placa norteamericana a una velocidad de 83 mm/año. La placa del Pacífico se mete debajo de Japón en la fosa de Japón, y se hunde en dirección oeste debajo de Asia. Es el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el cuarto más potente del mundo de todos los terremotos medidos hasta la fecha. Desde 1973 la zona de subducción de la fosa de Japón ha experimentado 9 eventos sísmicos de magnitud 7 o superior. El mayor fue un terremoto ocurrido en diciembre de 1994 que tuvo una magnitud de 7,8, con epicentro a unos 260 kilómetros al norte del terremoto del 11 de marzo de 2011, el cual causó 3 muertos y unos 300 heridos. Horas después del terremoto y su posterior tsunami, el volcán Karangetang en las Islas Celebes, Indonesia, entró en erupción. La NASA con ayuda de imágenes satelitales ha podido comprobar que el movimiento telúrico pudo haber desplazado la isla de Honshu aproximadamente 2,4 metros al este, y alteró el eje terrestre en aproximadamente centímetros. La violencia del terremoto acortó la duración de los días en 1,8 microsegundos, según los estudios realizados por los JPL de la NASA. Número 1. El sismo principal ocurrió a las 16:58 GMT, 4:58 hora local, el 4 de noviembre de 1952. Inicialmente asignado una magnitud de 8,2, el sismo fue revisado a 9,0 MW en los últimos años. Un gran tsunami como resultado, causando la destrucción y la pérdida de la vida alrededor de la península de Kamchatka y las Islas Kuriles. Hawái fue golpeado también, con daños estimados de hasta $1.000.000 y pérdidas de ganado, pero no se registraron víctimas humanas. Japón también informó que no hubo víctimas ni daños. El tsunami llegó a lugares tan lejos como Alaska, Chile y Nueva Zelanda. El hipocentro se ubicó en 52,75 n 159,5 e, a una profundidad de 30 kilómetros. La longitud de la fractura zona de subducción fue de 600 kilómetros. Las réplicas se registraron en un área de aproximadamente 247.000 kilómetros, con epicentro a una profundidad de kilómetros entre 40 y 60. Un análisis reciente de la distribución del tsunami sobre la base de registros históricos y geológicos dan algunas indicaciones sobre la distribución de deslizamiento de la ruptura.